Saludos, señores oficiales, nuevamente nos encontramos. Esta es la sexta jornada y hemos pasado ya a grandes zancos, a grandes pasos. Hemos pasado por todo lo que se pudo haber dado en la historia. Fundamentalmente vimos la última jornada sobre la Primera Guerra Mundial y las campañas navales en la Primera Guerra Mundial. Vimos también el periodo entre guerras, lo que había ocurrido entre ellas. Y ahora nos vamos ya de lleno a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial que vamos a presentar a ustedes para poner en su consideración las siguientes cosas. ¿Sí? Vamos a dividir por teatros de lo de la Segunda Guerra Mundial. Aquí sí amerita por la cantidad de operaciones y la cantidad de acciones de índole naval, que no tienen nada que ver con lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial, que eran esporádicos, acciones que se dieron sobre todo en el Atlántico, y nada más, y unas cosas muy pequeñas. Aquí sí, hay batallas y batallas grandes, hay desembarcos anfibios importantes. Entonces vamos a ver la situación como estábamos, ¿no? Y vamos a ver la batalla del Atlántico. Y las condiciones marítimas de Alemania eran bastante menores. Entonces, a conciencia de eso, lo que buscaban es el control de las líneas de comunicaciones marítimos, y para eso utilizaban las maniobras, como decimos nosotros, ¿no? Con las operaciones de conquista, de disputa y de dominio del mar, que es lo que ustedes ven en estratégica, aprenderán, señores oficiales, ¿sí? Entonces, lo que buscaban es afectar las comunicaciones navales para impedir que los ingleses puedan tener el control de las líneas de comunicaciones marítimas, ¿sí? Entonces, había estallado la guerra, la invasión a Polonia, y Hitler sabía de lo importante que era el dominio del mar y tenía que hacer el ataque para impedir que Inglaterra pueda conseguir el avituallamiento, el aprovisionamiento necesario. Entonces, él dispuso que sus buques, que no eran muchos, pero eran muy buenos, actúen prácticamente solos, y es lo que vamos a ver en las operaciones, sobre todo en el Atlántico. Vamos a ver, no, la marina alemana actuó prácticamente sola y se concentró, como veremos más adelante, en lo principal que fue para Alemania, o el esfuerzo principal que Alemania hizo en la batalla del Atlántico, que se refirió a la acción de sus submarinos, ¿no? Entonces aquí, vamos, el Graf Spee es uno de los buques que estuvieron en sus correrías, como ven aquí en este gráfico, todos estos trazados que hizo en el Océano Atlántico. Más adelante vemos en la batalla del Atlántico, no todo lo que hicieron esos acorazados de bolsillo que llamaban, ¿no? El Bismarck, la Graf Spee vimos, ¿no? Veremos también el Prinz Eugen y todas las acciones que hicieron. Luego entró Estados Unidos en 1941 a la guerra, y Alemania se dedicó a hacer lo que les decía en un principio como el esfuerzo principal, la guerra a través de los submarinos, ¿no? Y en 1943 ya solamente lo que buscaban es atacar a los convoyes que se iban dirigiendo a la parte norte de Europa, Bismarck, ¿no? En donde terminó realmente la flota alemana. Entonces vamos a ver lo que a criterio de Hitler era el principal esfuerzo que tenía que hacer: la guerra submarina en el Atlántico. Hoy vamos con uno de los frentes más importantes de la Segunda Guerra Mundial, el gran dolor de cabeza para Reino Unido, la batalla en la que Winston Churchill reconoció en sus memorias que fue la única que le preocupó de verdad en toda la guerra, diciendo que la única cosa que realmente me asustó durante la guerra fue el peligro representado por los submarinos. Y es que hoy hablamos de la batalla en la que las manadas de lobos submarinos alemanes estuvieron a punto de rendir a los aliados y cambiar el signo de la historia para siempre. Hoy en Memorias de Pez, la batalla del Atlántico. Pero antes, por lo que la lucha en superficie todavía tenía bastante importancia para los destructores, acorazados, cruceros y todo. Demuestra tu pericia, utiliza torpedos, ametralladoras antiaéreas, cortinas de humo para esconderte y atacar por sorpresa, y todo lo que se te ocurra para acabar con tu enemigo. Puedes tomar el control de portaaviones, destructores, acorazados, cruceros y todos los barcos que te puedas imaginar. Os dejo el link de descarga en la descripción, y además, si utilizáis el código BOOM al registraros, podéis obtener $200 de oro, 2 barcos gratis, el San Luis y el Emden, 20 unidades de camuflaje, 2,5 millones de créditos y 7 días de cuenta premium gratis, unas mejoras valoradas en 25 euros. Y ahora sí, vamos con la batalla del Atlántico. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Alemania no podía ni soñar con vencer a la todopoderosa Royal Navy,
la que por entonces era la mejor marina del mundo. Aunque la Kriegsmarine había ido mejorando mucho en los últimos años, la distancia entre ambas era más que evidente. Para que os hagáis una idea, Reino Unido tenía al principio de la guerra 15 acorazados, 62 cruceros, 7 portaaviones, 178 destructores y 56 submarinos. Por su parte, Alemania contaba con 3 acorazados de bolsillo, 2 cruceros de batalla, 8 cruceros y 21 destructores. Esto suponía un gran problema. ¿Por qué? Pues porque Reino Unido era una isla. Históricamente Reino Unido ha sido una fortaleza casi inexpugnable para cualquier enemigo. Rodeada de mar y con el traicionero Canal de la Mancha con sus tormentas y corrientes por medio, su conquista requiere de una abrumadora superioridad naval, algo que cuando estalló la guerra en 1939 Alemania no tenía. Sin embargo, los germanos no lo tenían todo perdido e idearon una forma de contrarrestar a la potente armada británica. Es cierto que no podían enfrentarse directamente en una batalla naval, pero lo de ser una isla también tenía su parte mala. Me explico, Reino Unido tenía que importar de sus colonias, o bien de sus aliados como Estados Unidos, un sinfín de suministros para continuar la guerra con garantías y además alimentar a su población. Hablamos de todo tipo de materias primas, minerales, comida, tejidos, de todo. Y todo aquello llegaba a la isla de Gran Bretaña por mar, a bordo de grandes buques mercantes cargados hasta los topes con todo este material que Reino Unido necesitaba para sobrevivir. Así que Alemania, con el almirante Karl Dönitz al frente, pensó que lo más inteligente no era atacar a la armada británica, sino atacar a toda esa flota mercante que surtía Reino Unido. ¿Y cuál era la mejor forma de hacer esto? Pues amigos de Memorias de Pez, lo mejor que se podía hacer era utilizar submarinos, los llamados U-boats alemanes. Pero Alemania tenía otro problema. La Kriegsmarine tenía pocos submarinos y la mayoría de ellos no tenían ni capacidad para operar en el Océano Atlántico. Además, Reino Unido era consciente de la peligrosidad de los alemanes, por lo que los suministros llegaban en grandes convoyes mercantes escoltados por buques de guerra. Sin embargo, el almirante Karl Dönitz insistía en que la lucha submarina era la gran baza que Alemania tenía contra Reino Unido y convenció a Hitler para que produjera más y mejores submarinos. La batalla del Atlántico comenzó el 3 de septiembre de 1939, cuando los aliados declararon la guerra a Alemania, después de que ésta invadiera Polonia 2 días antes. La primera etapa de la batalla del Atlántico transcurrió entre el principio de la guerra y la ofensiva sobre Francia en mayo de 1940. Como decía antes, durante esta etapa los alemanes aún no tenían submarinos decentes y no eran nada efectivos, por lo que la lucha en superficie todavía tenía bastante importancia para la Kriegsmarine. Durante esta época destacó la hazaña del submarino U-47 que hundió al acorazado Royal Oak. Especialmente efectivas fueron unas minas submarinas magnéticas que los alemanes colocaban en el fondo del mar y que con un potente imán reaccionaban ante el paso de los barcos aliados. Estas minas magnéticas eran completamente indetectables para los barcos aliados, por lo que fueron muy efectivas. De hecho, durante estos primeros meses de la guerra, Alemania fue capaz de hundir 900.000 toneladas de barcos mercantes aliados, una cifra que no estaba mal, pero que tampoco inquietaba demasiado a los británicos, que poseían una flota mercante de aproximadamente 22 millones de toneladas. Sin embargo, entre junio de 1940 y marzo de 1941 todo cambió. Alemania fue capaz de ocupar Noruega, expulsando de allí a los aliados. También los germanos ganaron la batalla de Francia, haciéndose con una buena parte de ella, y dejando en el resto un gobierno títere conocido como la Francia de Vichy. Estas victorias son importantísimas, ya que supusieron la captura de muchos puertos perfectos para hacer de ellos bases navales. A estas nuevas bases se le unirían también el acceso a puertos españoles como el de Vigo, Ferrol, Cádiz o Las Palmas, donde los submarinos alemanes pudieron reabastecerse sin problemas. De esta forma Alemania ganaba un mayor acceso al Ártico, al Mar del Norte, a las costas africanas y sobre todo al Océano Atlántico. Esto último es crucial, ya que los convoyes mercantes británicos perdían la capacidad de ser escoltados desde el aire mediante bombarderos antibuque o antisubmarinos, puesto que el radio de alcance de estos aviones en la Segunda Guerra Mundial era aún bastante limitado. Entre junio y noviembre de 1940, Alemania hundió 1.600.000 toneladas de barcos mercantes, a los que había que sumar los recursos que transportaban y sus tripulaciones. El problema es que Reino Unido no tenía otra opción que aguantar, porque habiendo caído Francia, si Alemania conseguía bloquear la isla de Gran Bretaña, nada podría parar la invasión de la isla. Y es que los alemanes ya habían diseñado la operación León Marino para hacerse con ella. Para entonces, los submarinos alemanes, los temidos U-boats, eran ya muy efectivos. Los británicos utilizaban cargas de profundidad para acabar con los submarinos alemanes. Sin embargo, su puntería no era muy buena. Para contrarrestar a los convoyes aliados, los submarinos alemanes actuaban de la siguiente forma.
Cuando un U-Boat localizaba un convoy aliado, avisaba por radio al resto de submarinos cercanos y se juntaban cerca de su objetivo. Se formaban así las manadas de lobos que atacaban de noche para evitar ser detectados, ya que los submarinos alemanes tenían que subir a la superficie para disparar sus torpedos. Por su parte, la Marina de Superficie también tuvo parte de culpa en el éxito alemán en esta etapa de la batalla del Atlántico. Solo entre noviembre y enero de 1940, los buques de guerra alemanes acabaron con más de 35 buques mercantes aliados. También Alemania procedió a artillar varios buques mercantes cuya apariencia actuaba como señuelo hasta que el mercante artillado se situaba a una distancia en la que podían disparar y sorprender al enemigo. Esta táctica funcionó muy bien durante toda la guerra, llegando a hundir hasta 850.000 toneladas de barcos aliados con ella. Pero estos éxitos alemanes pronto se iban a ver truncados. Entre marzo y mayo de 1941, los aliados fueron capaces de dejar fuera de combate a 4 héroes alemanes conocidos por su pericia dirigiendo U-Boats, iniciando una nueva etapa de la batalla del Atlántico que duraría hasta diciembre de 1941. Mayo de 1941 dio esperanzas a los aliados. La Royal Navy fue capaz de capturar un barco meteorológico alemán que llevaba equipos y códigos de cifrado, y capturaron también un submarino que llevaba una máquina Enigma. La máquina Enigma era una máquina con la que los alemanes enviaban códigos cifrados. Afortunadamente para los aliados, junto con la máquina capturaron un libro de códigos, un manual de operaciones y otras informaciones de interés. Todo esto ayudó a uno de los padres de la informática moderna, Alan Turing, a descifrar el funcionamiento de la máquina Enigma. Gracias a este hallazgo, los aliados pudieron conocer las comunicaciones alemanas que delataban posiciones, ataques futuros, puntos débiles y muchas más cosas. Por todo ello, la guerra se acortó entre 2 y 4 años. En la batalla del Atlántico, los convoyes aliados podían saber dónde se encontraban las manadas de lobos y así poder evitarlas utilizando diversas rutas marítimas que atravesaban el Atlántico. También en mayo de 1941 los británicos darán un golpe psicológico durísimo a los alemanes cuando hunden el acorazado Bismarck, que era junto a su gemelo el Tirpitz el acorazado más grande de la historia alemana. Eso sí, el Bismarck vendió muy cara su piel y antes de ser hundido por su propia tripulación, después de ser inmovilizado por el fuego enemigo, se llevó por delante al HMS Hood, el barco más famoso de la Royal Navy, y al flamante acorazado el HMS Prince of Wales. El problema para Alemania es que Reino Unido se podía permitir perder esos barcos, mientras que la pérdida del Bismarck obligaba a los germanos a fiar toda su suerte en la lucha submarina y abandonar para siempre las batallas en la superficie. Todo esto llevó a que para finales del 1941 las toneladas de barcos aliados hundidos se redujesen por debajo del umbral de las 200.000 mensuales. La buena noticia para Alemania, y digo buena entre comillas porque realmente a largo plazo fue una malísima noticia, fue la entrada de Estados Unidos en la guerra en diciembre de 1941. Esto abrió una nueva etapa en la batalla del Atlántico que se extendería entre enero de 1942 y febrero de 1943. Decía que para la Kriegsmarine la entrada de Estados Unidos en la guerra era beneficiosa porque así los submarinos alemanes podían atacar sin tapujos a los mercantes estadounidenses, aunque también es verdad que ya eran 3 las flotas que defendían los convoyes aliados: la flota británica, la canadiense y ahora la estadounidense. Para mejorar sus números, los alemanes se adentraron en América, llegando hasta las costas de Estados Unidos, navegando en el Caribe e incluso divisando las costas venezolanas, donde multitud de petroleros estadounidenses fueron hundidos. Esto coincidió con que Alemania consiguió su mayor número de submarinos, concretamente 300 operando a la vez, pudiendo desarrollar la táctica de la manada de lobos a tope. Las bajas aliadas volvieron a subir como la espuma, y Karl Donitz fue ascendido a gran almirante de la flota. El incremento de patrullas aéreas en la costa norteamericana empujó a los submarinos alemanes a volver a hacer del centro del océano su principal teatro de operaciones. Además, Estados Unidos comenzó a tomarse súper en serio el tema de los submarinos e introdujo varias mejoras para reducir la eficacia de las manadas de lobos. Por un lado, equiparon los barcos con sonares de mejor calidad y mejoraron la precisión de las cargas de profundidad. También se empezaron a utilizar aviones de alta autonomía equipados con radar y cargas de profundidad que resultaron ser unos tremendos cazasubmarinos. Todas estas mejoras se pusieron de manifiesto en la última fase de la batalla, librada entre mayo de 1943 y 1944. Fue precisamente en mayo de 1943 cuando se produce el gran punto de inflexión. Fue entonces cuando una manada de 50 lobos atacó un convoy aliado. El convoy aliado apenas perdió un tercio de sus barcos, mientras que
fue capaz de acabar con 41 de los 50 submarinos alemanes. Alemania volvió a intentar darle la vuelta a la tortilla con una nueva clase de submarinos equipados con torpedos acústicos, para los que los aliados rápidamente encontraron defensas. A pesar de los éxitos iniciales de estos nuevos submarinos, los Lobos fueron cazados por los aviones equipados con radares que aprovechaban los momentos en los que los submarinos salían de noche a la superficie para recargar sus baterías. En 1944, 37 submarinos alemanes fueron hundidos, consiguiendo un triste botín de 3 barcos mercantes hundidos. Definitivamente los aliados habían ganado la batalla del Atlántico. Alemania no tendrá ya tiempo de producir en masa los submarinos de la clase 21 antes de que acabe la guerra. Los submarinos alemanes hundieron en total 2.848 buques mercantes, lo que supuso 14 millones de toneladas hundidas y 175 barcos de guerra hundidos. Por su parte, los aliados acabaron con 785 de los 1.170 U-boats alemanes que poblaron las aguas atlánticas. Finalmente, los alemanes fracasaron en su intento de bloquear Gran Bretaña y de evitar el envío de tropas norteamericanas a Europa. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes suscribirte al canal y darle a like. También puedes seguir a Memorias de Tiburón si te gusta la economía. Y recuerda que si quieres convertir... Bien, señores oficiales, ahí tienen lo principal que Alemania se lanzó a través de la guerra de los submarinos, porque no tenía buques. La comparación de los poderes oponentes que vimos en una de las láminas que nos presentaron en este video es realmente abrumador. Entonces, ¿qué hizo Hitler? ¿Qué decidieron? ¿No? Enviarles a sus grandes acorazados, que eran pocos, para que hagan la guerra solos. Y si bien en esta lámina empezamos a lo mejor con el Graf Spee, que tiene este ruteo que podemos hacer, ¿no? Aquí a lo mejor mi imagen está tapándoles lo que pasó por el Cabo de Buena Esperanza y se va aquí la entrada hasta Madagascar. Y todos esos puntos que ven allí son los puntos donde tuvo contactos con buques mercantes a los que les hundió, capturó prisioneros, tenía un buque, el Almar, que le hacía de logístico, y fue junto con ese buque Almar, los dos eran el tándem. Esa era la gran fuerza de tarea que tenían, pero causó tanto daño, que los aliados, particularmente los ingleses, se vieron obligados a empeñar enormes cantidades de recursos en cuanto a navíos, personal y material, para perseguir y darle cacería. Cacería que no fue sencilla, porque todos estos periplos que fue haciendo les llevó a ellos hasta refugiarse en Uruguay. ¿Pero por qué se refugiaron en Uruguay? Porque habían navegado ya unas 30.000 millas náuticas y obviamente sus máquinas necesitaban repararse las máquinas, y no les quedó más remedio que entrar en Montevideo. Allí hicieron algunas cosas simuladas y algunas cosas que podían permitirles a ellos prolongar un poco el tiempo, que no consiguieron hacerlo. Aquí hay circunstancias inclusive de aplicación de derecho operacional, ¿no? Porque entraron en Montevideo, pidieron que les ayuden ahí con las reparaciones, con las devolver ciertas capacidades que les daban para poder navegar al menos. Y Uruguay, que si bien es cierto era neutral, tenía muchísimos afectos hacia Inglaterra, porque los intereses son así. Entonces ellos les dijeron: muy bien, yo voy a cumplir con lo que dice las convenciones de la Haya. Acuérdense que las convenciones de Ginebra no existían todavía para esa época, son de 1949, estamos en 1941. Entonces se internó este acuerdo, Graf Spee se internó, pero le dijeron: solo puede permanecer 72 horas aquí, y en 72 horas no alcanzaban a las reparaciones. Ante esta circunstancia se vio obligado a salir, pero ya le tenían cercado en las afueras del estuario del Río de la Plata los buques ingleses, y se lanzó a matar o morir. Entonces destruyó algunos buques, tuvo algunos éxitos finales, pero optó finalmente por regresar, internar a la tripulación en Buenos Aires, donde permaneció internada hasta finales de la guerra, y le hundió al buque. Acuérdense lo que pasó en Scapa-Flow. Aquí pasó con un solo buque, pero esa era la consigna: no entregarse jamás, ¿no? Entonces eso es lo que pasó con este buque.
Y que ahí venimos con las correrías, por así decirlo, con otros de los buques más importantes que tuvieron. Aquí está más o menos señalado cómo está Montevideo y Buenos Aires en el estuario y en fin, ¿no? Entonces tuvo que pasar esta penalidad del buque para poder terminar hundiéndose, porque lo hundieron ellos mismos, ¿no? Aquí está parte de lo que hicieron en los movimientos cuando salieron del estuario del Río de la Plata para enfrentarse a los ingleses, algo de los movimientos. Estas láminas están puestas también en la plataforma, en PowerPoint, para que ustedes puedan revisar y leerlas y tener más detenimiento. Lo que ocurre es que las clases me forzan a mí y no me puedo dar el lujo de darles con un poco más de detalle que yo quisiera, pero darles por lo menos una idea de lo que pasó. ¿Sí? Muy bien. Aquí saltémonos de lo del Río de la Plata, que ya hemos conversado algo, están los detalles con horas y todo, ustedes pueden revisarlo, como les dije, en los documentos que están en la plataforma, ¿sí? Entonces ya que tuvieron los otros buques, ¿no? El Bismarck fundamentalmente, el Prinz Eugen y otros acorazados como el Short Nose, el Necio, ¿no? Que tuvieron la oportunidad de hacer una maniobra, y aquí les invito para que vean lo que son los principios de la guerra, el principio de la concentración y dispersión, particularmente la de la concentración. Alemania ya había invadido a Francia. Veamos si me da. Aquí me da el puntero. Entonces, había invadido Francia, que está aquí, y si trazamos una diagonal desde estos extremos de Francia, la parte norte era la Francia alemana, por así decirlo, y la parte del sur le dejaron con un gobierno títere, lo llamaban la Francia de Vichy. Entonces, pero en la Francia alemana, por decirlo, estaba el puerto de Brest, y desde aquí partían, ¿no?, esos acorazados, el Schwarzenberg y el Guinesu, y zarpando desde el Báltico y el Mar del Norte, costeando el perfil costanero de Noruega, al que ya le habían invadido, partieron el Prinz Eugen y el Bismarck. La idea era esta maniobra, concentrarse para atacar las líneas de comunicaciones y afectar el tráfico marítimo inglés, que lo consiguieron y en gran medida. Entonces, aquí están los movimientos que hicieron. Los ingleses se vieron forzados a utilizar una gran cantidad de unidades para poder hacer esto, ¿no? Y utilizaron cañones de 305 milímetros, de 380 milímetros, porque necesitaban, y aquí en el mar de Groenlandia o en el estrecho de Groenlandia, por afuera de Islandia, en donde después de una gran batalla, inclusive en la que presentaron y les hundieron a uno de los principales buques, del Reino Unido, el Príncipe de Gales, los ingleses dijeron hay que cobrar venganza. Y pese a las pérdidas que tuvieron, utilizando inclusive portaaviones, después de mucho tiempo trajeron inclusive la fuerza procedente de Gibraltar. Vean ustedes, por eso que aparece acá en azul los movimientos de los ingleses y en rojo los movimientos de los alemanes. Lograron darles cacería y terminar. Esta pérdida de los buques, el Prinz Eugen y particularmente el Bismarck, afectaron, como decía en las primeras láminas, afectaron primero a la capacidad de combate, por supuesto, pero a la moral de Alemania. Por eso es que Hitler decidió guardarse un poco su marina, algo de lo que pasó después de Jutlandia en la Primera Guerra Mundial. Se internaron en los puertos alemanes, casi no tuvieron ya actividades, pero se lanzaron a hacer con la manada de lobos, como decían ellos, a la cantidad de submarinos que lanzaban para el tráfico mercante, en contra del tráfico mercante, que surcaban las rutas que iban hacia Inglaterra. Cuando entró Estados Unidos, lógicamente, con la gran capacidad industrial y la gran cantidad de unidades y la capacidad bélica que tenía, el peso de la guerra cambió radicalmente. Bien, señores oficiales, en la batalla del Atlántico no podemos nosotros dejar de mencionar a las grandes operaciones anfibias que se dieron. Una de ellas, una operación de retirada extraordinariamente lograda, fue la de Dunkerque. La de Dunkerque, que es en este sector acá, al sur de Inglaterra, aquí digamos, al norte de Francia y los Países Bajos, Bélgica.
que cercadas en este sector del norte de Francia, cercadas las fuerzas británicas y francesas acorraladas, les lanzaron contra el mar, pero los alemanes no destruyeron, no les destruyeron. Hasta ahora no se puede explicar qué hubiese si concentraban sus fuerzas ahí y mataban a miles, cientos de miles de soldados y acabándoles las unidades que tenían, pese a que ahí se apoderaron de muchísimos tanques y material de guerra de tierra. Si ustedes recuerdan, cuando se hablaba en la guerra de Aníbal contra Roma, en las guerras púnicas, Aníbal tuvo la oportunidad de entrar en Roma, pero hasta el día de hoy nadie se explica qué hubiera pasado. Cambiaba completamente el rumbo de la historia, a lo mejor le acababan al Imperio Romano. ¿Qué hubiera pasado aquí? A lo mejor Alemania cambiaba el rumbo de la guerra y les acababa a los aliados con tal destrucción que hubiese hecho. Esto es solamente para elucubrar y quedar en la historia. Entonces, les decía, grandes batallas que se dieron, esta retirada que se llamó la de Dunkerque, y no podemos dejar de nombrar la batalla de Normandía. Hay videos que yo les estoy poniendo para que ustedes observen en sus horas también, luego de estas explicaciones cortas que yo alcanzo a dar. Ahí les estoy poniendo la batalla de Normandía, y sobre todo les estoy poniendo la batalla del Atlántico, que les voy a poner, son videos un poco largos, de 40 y pico de minutos, ustedes, y les recomiendo que vean la batalla del Atlántico, la del Mediterráneo, y luego, cuando veamos en la Teatro del Pacífico, en la batalla de Midway y la batalla del Golfo del Leyte, serán unos 5 o 6 videos de casi una hora que por favor les recomiendo que vean. En estas pequeñas sesiones que tienen conmigo, difícilmente les puedo decir algo más de eso para que ustedes puedan tener una idea más clara. Entonces vamos a pasar a ver, ¿no? Luego de esta explicación tan corta y lo que les decía, no todas las correrías, algo aparece aquí, la batalla de Dinamarca, la cacería del Bismarck, algo de los que he intentado hablarles, ¿no? Se hizo con los U-Boats, que son los lobos, la batalla del Atlántico esencialmente. Vamos a ver ahora un video sobre Dunkerque. Hola. En los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, 400.000 soldados británicos y franceses quedaron atrapados en el norte de Francia. Pero eventualmente el 80% de esa fuerza fue rescatada gracias a una enorme operación naval. Y ese escape se logró por la equivocada intervención de Hitler en la toma de decisiones de los mandos militares de sus ejércitos. Y esta es la historia de los eventos. Entremos en materia. El 10 de mayo de 1940 los alemanes lanzaron su esperada ofensiva en Europa, y como respuesta decenas de miles de hombres de Francia y Gran Bretaña se pusieron en movimiento, y avanzaron para unirse al ejército de Bélgica. Y las tropas que partieron eran las mejores de los aliados. Eran el 7º ejército francés, la Fuerza Expedicionaria Británica y el 1er ejército francés. 3 ejércitos que tenían consigo a las mejores divisiones de infantería y a las mejores divisiones motorizadas y blindadas de los aliados, y con ellas esperaban detener en seco a los alemanes. Pero los alemanes no querían triunfar en un choque frente a frente contra esos enemigos. En cambio, colocaron en el grupo de ejércitos A al grueso de sus divisiones Panzer, y con esas unidades se lanzaron contra un punto débil en la línea aliada, donde lograron perforarla y penetraron profundamente la retaguardia del enemigo. Y a solo 10 días de iniciada la ofensiva, el 20 de mayo de 1940, los Panzers arribaron triunfalmente al Canal de la Mancha. Esa era una enorme proeza, en particular porque al norte del enorme corredor habían quedado atrapados 4 ejércitos aliados que tenían a 500.000 de hombres. 100.000 eran soldados belgas y 400.000 eran soldados franceses y británicos. Y durante todo ese tiempo los aliados solo efectuaron 2 pequeños contraataques. El 19 de mayo una división blindada francesa atacó desde el sur, y el 21 de mayo una fuerza blindada y de infantería británica se lanzó contra la sección norte del corredor. Esos contraataques tuvieron éxitos iniciales, pero como las fuerzas lanzadas eran pequeñas, eventualmente fueron rechazadas. Sin embargo, sí causaron enormes momentos de ansiedad entre los alemanes, y de haber lanzado los aliados más tropas a la lucha, tal vez podrían haber logrado algo más. Y es en ese contexto. Si la enorme masa que estaba atrapada en el norte de Francia recibía la orden de avanzar, ese 500.000 de hombres, que tenía consigo a cientos de tanques y miles de piezas de artillería, tenían probabilidades de escapar. Así, preocupado porque un enorme contraataque podía romper el corredor, el general von Rundstedt
comandante del grupo de ejércitos A, le ordenó el 23 de mayo a sus divisiones Panzer que se detuvieran. Él quería que la infantería de sus ejércitos, que aún estaba muy atrás, se uniera a los Panzers. En esencia, en el corto plazo quería crear un cerco más denso, para impedir que el enemigo huyera y se uniera al 1.200.000 soldados franceses que estaban hacia el sur. La preocupación del general es entendible, pero aquel solo quería detenerse por un corto plazo para reorganizarse. Y es en ese momento cuando Hitler entró en escena. El 24 de mayo arribó al cuartel general del grupo de ejércitos A, para que el general le informara sobre cuáles eran las disposiciones para usar a las preciadas divisiones Panzer. Entonces, von Rundstedt le informó que quería detenerse para consolidar su posición. Y lo interesante es que en ese momento Hitler estuvo de acuerdo. Ese mismo día, 24, confirmó la orden del general y ordenó que todas las operaciones terrestres de la zona se detuvieran, porque tenía un plan en mente. Previamente el comandante del jefe de su fuerza aérea, el mariscal Goering, le había convencido que la fuerza aérea podía destruir a los enemigos que estaban atrapados. Entonces, aprovechando la oportunidad, Hitler ordenó que las divisiones Panzer se detuvieran y le ordenó a la aviación lanzarse al ataque. Y el 25 de mayo la Luftwaffe se lanzó contra el enemigo. La fuerza aérea tenía que bombardear a los aliados hasta la rendición. Pero el día siguiente, cuando los alemanes se percataron que los británicos habían iniciado una enorme operación de rescate y que cientos de pequeños barcos estaban arribando para retirar a las tropas, Hitler dio una nueva directiva. Ahora las órdenes para la Luftwaffe eran 3. Claro está, tenían que atacar a los barcos de la fuerza de rescate, pero también tenían que atacar al enorme perímetro exterior de las fuerzas cercadas, e incluso tenían que apoyar al flanco sur del grupo de ejércitos A. Detengámonos. Un punto principal en las tácticas militares es la concentración de recursos en un solo punto para poder tener una ventaja. Pero la Fuerza Aérea recibió más objetivos de los que podía alcanzar y diluyó su capacidad de combate. En ese momento, con la enorme vulnerabilidad inherente de la operación de rescate, todas las unidades aéreas tendrían que haberse concentrado sobre los vulnerables puntos de embarque y sobre las frágiles naves que estaban comenzando a rescatar a las tropas enemigas. Así se habría causado más daño. Pero la equivocada asignación de recursos pronto tuvo sus efectos, y pronto se hizo evidente que la Fuerza Aérea no tenía suficientes recursos para lograr la victoria por sí sola. Entonces, el 27 de mayo, las unidades terrestres alemanas se lanzaron contra las fuerzas cercadas. Pero en sus ataques tampoco existió una concentración de recursos. En ningún momento se intentó concentrar suficientes tropas para efectuar un ataque directo para capturar al puerto de Dunkerque y así aislar lo más pronto posible a los enemigos de esa flotilla que los estaba rescatando. En lugar de ello, los ataques terrestres se efectuaron a todo lo largo de la línea, incluso con un especial énfasis en recortar tan pronto como fuera posible la sección sureste del perímetro. Y el último error se dio 4 días después del inicio de los ataques terrestres. El 31 de mayo, cuando aún estaban 180.000 soldados enemigos atrapados alrededor de Dunkerque y con los barcos aún arribando para rescatarlos, ese día los alemanes comenzaron a retirar unidades de la zona. Y retiraron a divisiones Panzer y a numerosos escuadrones de la Fuerza Aérea. El retirar a las divisiones Panzer es entendible, porque el perímetro enemigo ya se había reducido enormemente y esas unidades fueron enviadas para reorganizarse al norte del río Somme. Sin embargo, retirar a las unidades de la Fuerza Aérea, a mi parecer, fue prematuro, porque el enemigo aún estaba vulnerable intentando escapar y con los ataques aéreos podrían haber sufrido más bajas. Sin embargo, el 2 de junio una parte sustancial de la aviación alemana fue lanzada contra instalaciones de la Fuerza Aérea francesa alrededor de París. Poderosas unidades de combate fueron retiradas del ataque contra Dunkerque, incluso antes que los barcos de la flotilla de transporte abandonaran esa operación, y por 4 días más los aliados continuaron rescatando a decenas de miles de hombres, hasta que finalmente la batalla de Dunkerque terminó el 4 de junio de 1940, cuando la ciudad fue conquistada. A la caída de Dunkerque hemos llegado al final de este video. A solo 10 días del inicio de la campaña, 4 ejércitos aliados habían quedado atrapados en el norte de Francia. De todo su personal, 338.000 soldados británicos y franceses, fuera de un total de 400.000 hombres, eventualmente fueron rescatados por una flotilla de barcos. Desde el punto de vista del personal recuperado, el rescate fue un enorme éxito. Pero también reconozcamos que fue una enorme derrota para los aliados,
por la enorme cantidad de material que perdieron. Porque esas tropas no se llevaron consigo a un solo tanque, a un solo camión o a una sola pieza de artillería. Y por esa razón, porque habían perdido todo su equipo pesado, no pudieron ayudar en la defensa de Francia. De hecho, al día siguiente de la caída de Dunkerque, el 5 de junio de 1940, los alemanes lanzaron su enorme ofensiva final. Y 3 semanas después, Francia se rindió. Dejemos a este video con esta idea final. Los alemanes habían logrado un enorme éxito al haber atrapado a 4 ejércitos aliados y gracias a que esos ejércitos quedaron neutralizados, no lograron ayudar en la defensa de Francia. Sin embargo, por el equivocado uso de los recursos disponibles se perdió la oportunidad de aniquilar a las tropas atrapadas. Para mí la gran lección de esta batalla es esta. Cuando se tiene una ventaja sobre un adversario se ha de continuar presionando al enemigo hasta lograr un triunfo total. Pero en Dunkerque, los alemanes no concentraron sus recursos para lograr el objetivo deseado. Y este objetivo era la destrucción del enemigo. Y eso fue lo que provocó que el grueso del personal de la Fuerza Expedicionaria Británica lograra escapar. Y eventualmente esas tropas se reorganizaron y se les otorgó nuevo equipo y pudieron pelear otro día. Bueno, espero que este video les haya gustado. Bien, señores oficiales, yo espero que les haya más que gustado, les sirva estos videos que estamos aquí intentando, mejor dicho, que con estos videos que estamos intentando entregarles a ustedes el material necesario para que en su acervo profesional pueda hacerles útil estas enseñanzas. Como les dije, veamos enseñanzas de estrategia, de táctica, de inteligencia, de toma de decisiones, de liderazgo, que es lo que ustedes tendrán que aplicar. Nos veremos en el próximo video. Hasta pronto, señores oficiales.